Un autobús sale de San Antonio rumbo a Laredo con 32 pasajeros a bordo. El sistema digital lo confirma, 32 boletos escaneados, 32 personas que subieron al vehículo en una tarde calurosa de septiembre. Pero cuando el autobús llega a su destino final, solo bajan 31 y el asiento 32 está vacío, con el cinturón de seguridad abrochado y el tapizado todavía caliente, como si alguien acabara de levantarse hace apenas unos segundos. Valerius, el conductor que lleva 20 años manejando esa ruta, sabe que algo imposible acaba de pasar, porque él recuerda perfectamente al hombre que ocupaba ese asiento, recuerda su nombre, su cara, incluso recuerda haberle validado el boleto a mitad del viaje. Pero las cámaras de seguridad cuentan una historia completamente diferente. Una historia que va a hacer que Valerius empiece a dudar de su propia cordura y de todo lo que creía saber sobre la realidad. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte las próximas historias y comenta de qué país me estás viendo para conocerte mejor y traerte el contenido que más te interesa. Esta es la historia del pasajero del asiento 32, un hombre llamado Itamar que subió a un autobús en Texas y simplemente dejó de existir a mitad del camino, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y un misterio que va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. La historia que vas a escuchar está basada en un relato no confirmado, reconstruido con fines de entretenimiento. ¡Disfrútala! Llevo 20 años manejando esta ruta entre San Antonio y Laredo, y puedo decirte que después de tanto tiempo, uno aprende a contar cabezas sin siquiera pensarlo, como quien respira o parpadea sin darse cuenta de que lo está haciendo. Es un martes cualquiera de septiembre, uno de esos días en los que el calor del sur de Texas te golpea la cara apenas abres la puerta del autobús y el olor a diésel se mezcla con el polvo seco que viene del desierto. Llegamos a la terminal de Laredo exactamente a las 6:43 de la tarde, 3 minutos antes de lo programado. Y mientras freno y apago el motor, siento esa satisfacción pequeña y tonta que te da cumplir con el horario en un mundo donde casi nada sale como debería. Me llamo Valerius, y sí, es un nombre raro para alguien que maneja un autobús interestatal, pero mi madre tenía esa manía de leer libros antiguos y decidió que su hijo iba a tener un nombre que sonara a emperador romano en lugar de algo normal, como todos los demás. El sistema digital del autobús marca 32 pasajeros embarcados en San Antonio, 32 códigos escaneados, 32 boletos validados. Y yo siempre hago la cuenta mental mientras la gente baja, porque es parte de mi rutina, de esa obsesión mía por el orden que me ha mantenido cuerdo en este trabajo donde todo puede salirse de control en cualquier momento. Pero hoy algo no cuadra, porque cuento las cabezas que bajan y solo llego a 31, así que vuelvo a contar pensando que me equivoqué o que estoy cansado. Pero no, son 31 los que pisan el asfalto caliente de la terminal y se dispersan hacia sus vidas como hormigas que abandonan el hormiguero. Me quedo sentado en mi asiento unos segundos más, mirando el tablero digital que insiste en que 32 personas subieron a este autobús. Y siento esa sensación incómoda en el estómago que te avisa de que algo anda mal, aunque todavía no sepas qué es. Bajo del autobús y subo de nuevo por la puerta trasera, caminando por el pasillo vacío, donde todavía flota ese aire pesado que dejan los cuerpos humanos después de 2 horas encerrados en un espacio pequeño. Reviso cada fila, cada asiento, buscando a alguien dormido o a algún idiota que se haya quedado en el baño, pero no hay nadie. Solo filas de asientos azules vacíos que me devuelven la mirada como testigos mudos de algo que no entiendo. Entonces llego al asiento 32,
el último del lado derecho antes del baño, y lo primero que noto es que el cinturón de seguridad está abrochado, trabando el aire, sujetando la nada como si un pasajero invisible todavía estuviera sentado ahí. Me acerco despacio, sintiendo que el silencio del autobús vacío se vuelve más denso, más pesado, como si el aire mismo estuviera esperando a ver qué voy a hacer. Toco el asiento con la palma de la mano y casi la retiro de golpe porque está caliente. No con ese calor que deja el sol pegando contra las ventanas durante horas, sino con el calor húmedo y vivo de un cuerpo humano que estuvo sentado ahí hace menos de un minuto. El tapizado todavía tiene la marca de alguien, esa depresión suave que dejan las piernas y el trasero de una persona, y puedo sentir el calor subiendo entre mis dedos, como si la piel de alguien todavía estuviera ahí, aunque mis ojos me digan que no hay nadie. Me quedo parado frente a ese asiento vacío y caliente durante lo que parecen horas, pero probablemente son solo 30 segundos, tratando de encontrarle sentido a lo que estoy viendo y sintiendo, buscando una explicación lógica que no llega. El cinturón abrochado, el calor, la marca en el asiento, todo apunta a que alguien estuvo sentado aquí hasta hace un momento, pero ese alguien no bajó del autobús porque yo conté a todos los que bajaron y solo eran 31. Siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura, porque dentro del autobús, apagado, el calor es sofocante y el aire está quieto como agua estancada. Desabrocho el cinturón de seguridad y el clic metálico suena demasiado fuerte en el silencio, como si hubiera liberado algo que no debía estar atrapado, y por un segundo tengo la sensación absurda de que acabo de cometer un error. Bajo del autobús con las piernas un poco temblorosas y busco al supervisor de la terminal, un tipo gordo llamado Esteban, que siempre está comiendo cacahuates y que me mira como si le estuviera contando que vi un fantasma cuando le explico lo que pasó. Me dice que revise el sistema, que seguramente alguien escaneó su boleto 2 veces o que el lector falló. Pero yo sé que eso no es lo que pasó porque yo vi a ese pasajero, yo lo recuerdo. Y ahí es cuando empiezo a reconstruir la imagen en mi cabeza, tratando de recordar quién se sentó en el asiento 32. Buscando en mi memoria ese rostro que debería estar ahí, pero que se siente borroso, como una fotografía vieja que alguien dejó al sol demasiado tiempo. Su nombre era Itamar, y lo recuerdo ahora con esa claridad extraña que te llega cuando ya es demasiado tarde para que la información te sirva de algo. Era un hombre delgado, de esos que parecen ocupar menos espacio del que realmente necesitan, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y las manos pálidas de alguien que pasa la vida bajo luces fluorescentes en lugar de bajo el sol. Subió al autobús en San Antonio con una mochila de lona verde que parecía más vieja que él, y cuando escaneó su boleto, me miró a los ojos por un segundo antes de murmurar un gracias casi inaudible y caminar hacia el fondo del autobús con pasos cuidadosos, como si tuviera miedo de molestar a alguien solo por existir. Me acuerdo de que pensé que era archivista o bibliotecario, uno de esos trabajos donde la gente se vuelve invisible de tanto estar rodeada de cosas muertas como libros y documentos. Y resulta que no me equivoqué porque después la policía confirmó que trabajaba clasificando papeles viejos en una fundación histórica de San Antonio. Cuando pasé por su asiento para vender snacks a mitad del viaje, él estaba mirando por la ventana con esa expresión ausente que tienen las personas que están pensando en otra cosa. Y me dijo algo que en ese momento me pareció una conversación educada, pero que ahora suena diferente en mi cabeza. Me dijo que iba a Laredo a ver un terreno que había heredado de un tío que nunca conoció, un pedazo de tierra seca cerca de la frontera, que probablemente no valía nada, pero que era lo único que alguien le había dejado en toda su vida. Había algo triste en la forma en que lo dijo,
como si ese terreno fuera más importante por lo que representaba que por lo que realmente era, como si finalmente tuviera un lugar al que ir después de años de no tener ninguno. Le pregunté si pensaba construir algo ahí o venderlo, y él solo sonrió de esa manera que no llega a los ojos y dijo que primero tenía que verlo, que tenía que pararse en ese pedazo de tierra y sentir si le pertenecía o si era solo otro papel más en un archivo de cosas que no significan nada. Ahora, parado en la terminal de Laredo con el supervisor mirándome como si estuviera loco, me doy cuenta de que Itamar era exactamente el tipo de persona que nadie notaría si desapareciera, el tipo de hombre que podría esfumarse de un autobús y el mundo seguiría girando sin darse cuenta de que falta alguien. Pero yo me di cuenta, y eso tiene que significar algo. Tiene que haber una razón por la que el universo me puso en este autobús en este día específico para ser testigo de algo que no debería ser posible. La policía llega 40 minutos después, dos oficiales que se ven aburridos hasta que les muestro el asiento todavía caliente y el cinturón que estaba abrochado. Y entonces sus caras cambian y empiezan a hacer preguntas que no sé cómo responder. Me piden que reconstruya el viaje completo, cada parada, cada detalle. Y es ahí cuando recuerdo la gasolinera en Cotulla, ese punto a mitad de camino donde siempre paramos 15 minutos para que la gente estire las piernas y compre café malo y papas fritas. Les cuento que en esa parada yo hice algo que no hago siempre, que caminé por el pasillo validando los boletos físicos de las personas mayores que no saben usar el celular para escanear el código, y que cuando llegué al asiento 32, Itamar me entregó su boleto de papel y yo lo perforé con la máquina que llevo en el cinturón. Recuerdo el sonido del papel al romperse, recuerdo sus dedos fríos, rozando los míos, cuando me devolvió el boleto. Recuerdo que me dijo gracias otra vez con esa voz suave que parecía venir de muy lejos. Pero entonces, uno de los oficiales, un tipo joven llamado Casimiro, que tiene esa mirada intensa de alguien que todavía cree que puede cambiar el mundo, me dice que revisaron las cámaras de seguridad de la gasolinera y que necesitan que vea algo. Me llevan a una oficina pequeña que huele a café viejo y me sientan frente a una computadora donde reproducen el video de la cámara exterior que apunta directamente al lugar donde estacioné el autobús. Veo el autobús llegar, veo a los pasajeros bajar y dispersarse hacia la tienda, veo el tiempo pasar en el contador digital de la esquina de la pantalla. Y entonces me veo a mí mismo subir al autobús y caminar por el pasillo, deteniéndome en cada fila para validar boletos, y cuando llego al asiento 32, me veo extender la mano hacia el aire vacío, perforar un boleto invisible y asentir con la cabeza como si alguien me hubiera hablado. Pero en el video, el asiento está completamente vacío y yo estoy teniendo una conversación con la nada. Siento que el piso se mueve bajo mis pies, que la realidad se está doblando de una forma que no debería ser posible, porque yo sé lo que sentí. Yo sé que toqué ese boleto de papel, que vi a Itamar sentado ahí, que escuché su voz agradeciéndome. Pero el video me muestra una verdad diferente, una verdad donde el asiento 32 estuvo vacío desde San Antonio, donde yo estuve validando boletos fantasma y hablando solo como un loco en medio del desierto de Texas. Casimiro me mira con una mezcla de preocupación y fascinación y me pregunta si estoy seguro de lo que recuerdo, si es posible que me haya confundido o que haya imaginado al pasajero. Quiero gritarle que no estoy loco, que sé la diferencia entre la realidad y la imaginación, pero las palabras se me atoran en la garganta porque una parte de mí empieza a dudar, empieza a preguntarse si realmente vi lo que creo que vi o si mi mente me está jugando una broma cruel después de 20 años de manejar la misma ruta una y otra vez.
Volvemos al autobús, y esta vez vienen con equipo, con cámaras y luces y bolsas de evidencia, tratando el asiento 32 como si fuera la escena de un crimen, aunque nadie sabe qué crimen se cometió o si siquiera hubo uno. Encuentran la mochila de lona verde debajo del asiento, medio escondida como si alguien la hubiera pateado sin querer. Y Casimiro me pregunta si pueden abrirla en mi presencia porque técnicamente yo soy el único testigo de lo que sea que pasó aquí. Cuando abren la mochila, lo primero que saca es ropa doblada con cuidado, camisas grises y pantalones oscuros que huelen a detergente barato y a soledad. Y debajo de la ropa encuentran un cuaderno de pasta dura con las esquinas gastadas. Casimiro lo abre con cuidado, pasando las páginas llenas de una letra pequeña y ordenada que documenta cosas aburridas como horarios de trabajo y listas de compras. Pero cuando llega a las últimas páginas, la letra cambia, se vuelve más grande y urgente. Las líneas se tuercen como si la mano que las escribió estuviera temblando. Leo por encima del hombro de Casimiro y las últimas palabras que Itamar escribió me golpean como un puñetazo en el estómago. El aire aquí dentro cambió. Ya no huele a sudor y diésel, sino a algo dulce y pesado que me marea. Y cuando miro por la ventana, ya no veo la carretera ni el desierto marrón de Texas, sino un campo interminable de flores azules que se mueven con un viento que no puedo sentir. Las palabras terminan ahí, a mitad de la página, como si Itamar hubiera dejado de escribir de golpe o como si algo lo hubiera interrumpido. Casimiro me mira y me pregunta si conozco algún lugar en esta ruta donde crezcan flores azules, y yo niego con la cabeza, porque en esta parte de Texas no crece nada que no sea pasto seco y arbustos espinosos. Definitivamente no hay campos de flores y mucho menos azules. Pero entonces pasa algo que hace que todos los que estamos en el autobús nos quedemos quietos y en silencio. Porque de repente el aire dentro del vehículo cambia, se vuelve pesado y dulce, y empiezo a oler algo que no debería estar ahí. Un perfume floral intenso que me llena la nariz y me hace sentir mareado exactamente como Itamar describió en su cuaderno. Los otros oficiales también lo huelen. Veo sus caras cambiar de expresión, veo cómo se miran entre ellos buscando confirmación de que no están imaginando cosas. Y Casimiro se acerca a la ventana del asiento 32 y mira hacia afuera como si esperara ver ese campo de flores azules materializarse en el estacionamiento de la terminal. El olor dura solo unos segundos antes de desaparecer tan rápido como llegó, dejándonos a todos parados en el pasillo del autobús, respirando profundo y tratando de entender qué fue lo que acabamos de experimentar. Casimiro vuelve a revisar la mochila, esta vez con más cuidado, palpando el fondo y los costados como si buscara algo escondido, y sus dedos encuentran una irregularidad en el forro interno. Rasga la tela con cuidado y saca un sobre amarillento sellado con cera roja, el tipo de cera antigua que usaban hace 100 años para cerrar cartas importantes, y cuando lo toca, hace una mueca porque el sobre está helado a pesar del calor sofocante que hace dentro del autobús. Rompe el sello con cuidado y saca una fotografía en blanco y negro que se ve tan vieja que me sorprende que no se haya desintegrado. Y en la foto hay una mujer joven con el pelo oscuro recogido en un moño apretado, sosteniendo un radio de pilas que parece demasiado pesado para sus brazos delgados. Lo extraño de la foto no es solo lo vieja que es, sino la expresión en la cara de la mujer, porque no está sonriendo ni posando como se hacía en las fotos antiguas, sino que está mirando directamente a la cámara con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta, como si estuviera escuchando algo aterrador que viene del radio que sostiene. Casimiro le da vuelta a la foto y en el reverso hay una frase escrita con tinta azul que se ha desvanecido, pero todavía es legible. Encuentra la frecuencia 88.3 en Agua Prieta. No hay firma, no hay fecha,
No hay nada más que esas palabras que suenan como una instrucción o como una advertencia. Y todos nos quedamos mirando la foto tratando de entender qué tiene que ver una mujer muerta hace décadas con un archivista que desapareció de un autobús en movimiento. Casimiro saca su celular y busca información sobre Agua Prieta y descubre que es una ciudad fronteriza en Sonora, México, a cientos de kilómetros al oeste de donde estamos, y que la frecuencia 88.3 es una frecuencia de radio FM que, según los registros oficiales, no tiene ninguna estación asignada en esa zona. Me pregunta si Itamar mencionó algo sobre México o sobre radios, y yo niego con la cabeza, porque lo único que me dijo fue que iba a haber un terreno heredado en Laredo, nada sobre cruzar la frontera ni sobre frecuencias misteriosas. Pero entonces me doy cuenta de algo que me hace sentir frío a pesar del calor. Me doy cuenta de que Itamar nunca dijo que el terreno estuviera en Laredo, solo dijo que iba a Laredo. Y ahora entiendo que Laredo no era su destino final, sino solo una parada en el camino hacia algo más, hacia ese lugar llamado Agua Prieta, donde una frecuencia de radio que no debería existir está esperando a que alguien la encuentre. La investigación oficial se cierra 3 semanas después sin resolver nada, clasificando el caso como una desaparición voluntaria porque no hay evidencia de crimen y porque técnicamente Itamar podría haber bajado del autobús en algún momento sin que nadie se diera cuenta, aunque todos los que vimos ese asiento caliente y ese cinturón abrochado sabemos que eso no es lo que pasó. La mochila se queda en la oficina de evidencias. El cuaderno se archiva junto con miles de otros documentos de casos sin resolver, y la fotografía de la mujer con el radio se guarda en una bolsa plástica donde nadie volverá a mirarla. Pero Casimiro no puede dejarlo ir. Veo en sus ojos esa obsesión creciendo cada vez que hablamos sobre el caso, esa necesidad de entender lo que pasó, que lo está consumiendo de la misma forma que probablemente consumió a Itamar. Me cuenta que no puede dormir sin pensar en esa frecuencia, en esa ciudad fronteriza, en ese radio viejo que aparece en una foto de hace décadas, pero que de alguna forma está conectado con un hombre que desapareció en el presente. Un día me llama y me dice que se va a tomar unas vacaciones, que necesita desconectarse del trabajo por un tiempo, pero yo sé por el tono de su voz que no va a ningún resort ni a ninguna playa, sino que va a manejar hacia el oeste, hacia la frontera, hacia Agua Prieta. Le pregunto si está seguro de lo que va a hacer, y él se ríe de esa manera, que no tiene nada de gracioso, y me dice que no está seguro de nada, excepto de que necesita saber qué hay en esa frecuencia, que necesita entender qué le pasó a Itamar, aunque eso signifique arriesgar su propia cordura. No me dice cómo consiguió el radio, si lo sacó de la evidencia o si encontró uno igual en alguna tienda de antigüedades, pero 3 días después recibo un mensaje de texto suyo que solo dice: «Lo encontré», sin ninguna explicación adicional. Trato de llamarlo, pero no contesta. Le mando mensajes que quedan en entregado, pero nunca en leído, y empiezo a sentir esa misma sensación de incomodidad en el estómago que sentí cuando conté 31 pasajeros en lugar de 32. Una semana después, recibo un paquete en mi casa sin remitente, y cuando lo abro, encuentro el radio de pilas de la fotografía, real y sólido y imposible, con una nota pegada que dice: «No lo enciendas a menos que estés listo para ver los malmequeres azules». El radio está tibio al tacto, como si alguien lo hubiera estado usando hace poco, y cuando lo sacudo, escucho algo moverse dentro, algo que suena como arena o como cenizas. Lo guardo en un cajón de mi cocina y trato de olvidarme de él. Pero algunas noches, cuando no puedo dormir, bajo y me quedo mirándolo, preguntándome qué pasaría si lo encendiera y buscara esa frecuencia 88.3.
preguntándome si escucharía la misma música que Casimiro escuchó antes de desaparecer en el desierto de Sonora, preguntándome si Itamar está en algún lugar de ese campo de flores azules esperando a que alguien más sintonice la frecuencia correcta y cruce hacia donde sea que él fue. Pero por ahora el radio se queda en el cajón, callado y tibio, y lleno de secretos que tal vez no estoy listo para conocer, mientras yo sigo manejando mi ruta entre San Antonio y Laredo, contando cabezas cada vez que llego a la terminal y rezando para que el número siempre cuadre, para que nunca vuelva a encontrar un asiento vacío y caliente con el cinturón abrochado sujetando el fantasma de alguien que dejó de existir a mitad del camino. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué pasó cuando Casimiro llegó a Agua Prieta con ese radio y la estática finalmente se convirtió en música? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.